Hola, ¿qué tal? Bueno, nos encontramos nuevamente en esta clase que titulamos Perspectivas teóricas de una investigación, donde vamos a retomar y profundizar algunas ideas que ya comenzamos a delinear la clase pasada. Si recordamos un poco el recorrido que ya hicimos, vamos a mencionar que comenzamos a transitar el camino de la investigación. Hablamos de la idea, del problema, de cómo se delimita ese problema de investigación. Mencionamos la inmersión temática y la búsqueda bibliográfica como camino hacia esa delimitación, ese como recorte de la realidad que vamos a querer investigar. Y mencionamos que esta búsqueda bibliográfica es la que nos va a permitir, por un lado, conocer los antecedentes en el tema de investigación y también conocer qué es lo que se sabe, qué es lo que no se sabe en el tema y construir nuestro marco teórico, es decir, vamos a armar cuál sería la teoría que sustenta nuestra investigación. Y es en este punto en que nos vamos a detener y ampliar la información. En esta clase vamos a repasar los momentos de la investigación para situar en ese contexto el desarrollo de la perspectiva teórica. Vamos a hablar de qué es el desarrollo de la perspectiva teórica y para qué nos sirve, cuáles son las fuentes que utilizamos para su construcción, cómo encaramos una búsqueda bibliográfica y vamos a mencionar también algunos de los buscadores de literatura médica más relevantes. Vamos a nombrar los tipos de artículos con los que nos vamos a encontrar cuando realicemos búsquedas bibliográficas y también vamos a hacer mención a los niveles de evidencia. Ya tuvimos una clase que nos presentó Juan donde hablamos de los momentos de investigación y bueno, si bien sabemos que en la vida real este proceso de investigación es un continuo, bueno, que a veces hay idas y vueltas, pero que se da en un continuo, de alguna manera existe la posibilidad de distinguir algunas grandes fases o momentos en esa investigación que podemos definir desde un punto de vista abstracto y que en estas fases podemos agrupar las acciones que se van a ir desarrollando durante el trabajo. Y podemos hacer esta distinción, si se quiere de alguna manera arbitraria, de al menos 4 momentos de investigación, que es el momento proyectivo, el momento metodológico, el momento técnico y el momento de síntesis. El desarrollo de la perspectiva teórica, que es el tema de esta clase, se encuadra dentro del primer momento, el momento proyectivo. En este momento lo que hace el investigador es ordenar y sistematizar sus inquietudes, formular sus preguntas y elabora organizadamente los conocimientos que constituyen su punto de partida. Va a hacer una revisión de la bibliografía para asimilar lo que se conoce y explicitar también lo que no se conoce respecto al problema que se planteó. Y esto constituye básicamente la organización de los antecedentes de investigación. O sea, qué se hizo y cómo se hizo, qué se investigó en el tema de mi investigación hasta el momento. Bueno, de la investigación sería del investigador. Y también es en esta fase que se plantea explícitamente la teoría inicial. Esto es el modelo teórico del que partimos y que se va a verificar durante la investigación. Bueno, en este momento también es el punto en donde formulamos las preguntas de investigación, las hipótesis, los objetivos, todos estos temas los vamos a ampliar en clases posteriores. Pero bueno, en conjunto este proceso también incluye también un proceso de refinamiento en el que, de ser necesario, luego de la revisión bibliográfica, se van a replantear y reformular esas preguntas, hipótesis y objetivos de investigación en pos de la coherencia del proyecto.
Bueno, y en las siguientes fases, el movimiento metodológico el momento metodológico es en el que el investigador fija su estrategia para abordar la investigación. O sea que propone una metodología específica para contrastar la teoría con los hechos, con lo que está viendo. Si recuerdan, se habló particularmente de este momento cuando se introdujeron los conceptos de abordaje cualitativo, cuantitativo e investigación-acción participativa. El momento técnico aborda la ejecución del trabajo, es decir, es el momento en que se sale al campo para recoger los datos o realizar las encuestas, entrevistas o hacer experimentos en el laboratorio, ensayos clínicos, bueno, dependiendo eso un poco de la metodología que hayamos elegido para realizar la investigación. Y finalmente, el último momento, que es el de síntesis, el objetivo se centra en el análisis de la interpretación de los datos obtenidos y la elaboración de nuevos conocimientos para la eventual redacción de nuevas teorías. Y ya entrando en el desarrollo de la perspectiva teórica, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, según el manual de Sampieri, el desarrollo de la perspectiva teórica está definida como un proceso de inmersión temática y búsqueda bibliográfica de todo el conocimiento que existe en el tema de nuestro problema de estudio, y un producto, que sería el marco teórico, que es lo que va a sustentar teóricamente el estudio. Y esto implica exponer y analizar las teorías, las conceptualizaciones, las investigaciones previas y los antecedentes en general que se consideren válidos para encuadrar el estudio. La perspectiva teórica nos da una idea de cómo encaja la investigación en el conjunto de lo que se conoce sobre el tema de estudio y nos ayuda a establecer el valor que agrega nuestra investigación al conocimiento ya existente. Si yo soy un investigador que necesito conocer el tema de estudio y poder registrar qué es lo que se sabe y lo que no se sabe, ¿no? Entonces esto es fundamental para poder establecer el contexto histórico, el origen y el alcance del problema, lo que normalmente llamamos antecedentes de la investigación. Me va a permitir también obtener información sobre metodologías utilizadas en otros estudios que puedan ser útiles y aplicables en el contexto de mi investigación. Voy a saber si las hay, digamos, cuáles son las respuestas actuales a las preguntas que estoy planteando, y si ya existen respuestas, puedo replantear mis preguntas orientándoles hacia los puntos que todavía se encuentran sin investigar, esas, digamos, brechas de conocimiento donde todavía no se han realizado indagaciones, y así este es parte, digamos, del proceso del refinar las preguntas y la hipótesis que habíamos mencionado anteriormente. También me sirve, digamos, para contextualizar y justificar la importancia del estudio. Esto es, ¿qué es lo que aporta el sentido de la investigación? O sea, ¿por qué es importante lo que yo voy a investigar? Por ejemplo, si estoy trabajando en una investigación sobre moléculas y mecanismos de señalización necesarios para que una célula madre embrionaria se convierta en una fibra de músculo esquelético, pero no en músculo cardíaco o en hueso o en cartílago, digamos, mi investigación va a cobrar relevancia cuando la contextualizo en el marco de una terapia celular para tratar una enfermedad neurodegenerativa, como es la distrofia muscular, por ejemplo, para la cual en la actualidad no existe cura, sino solo tratamientos paliativos. Pero para saber eso yo tuve que haber leído sobre distrofia muscular, tuve que leer sobre diferenciación de células madres, sobre terapia celulares, sobre técnicas moleculares, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, también me sirve para definir las variables más importantes a estudiar. Por ejemplo, si para mi investigación, yo tengo que definir si para mi investigación es o no es importante definir el género del paciente, la edad, la región geográfica, su nivel de estudio, su situación socioeconómica, su peso, su altura, no sé, el diámetro de la cabeza. Cada investigación va a tener variables que son más relevantes que otras y en las cuales nos vamos a centrar. Qué sé yo, tal vez para una investigación en vacunas contra la gripe en adultos, la altura o el diámetro de la cabeza de la persona es irrelevante, pero sí se vuelve relevante en un estudio que involucra neonatos con hidrocefalia. Bueno, por otro lado nos puede servir para orientar el análisis de los datos y la discusión de los resultados obtenidos. Y bueno, como lectores de literatura médica, ¿para qué nos sirve la perspectiva esta teórica? Acá nos estamos refiriendo a la introducción que encontramos en los artículos científicos que venimos leyendo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos hace? Nos pone en contexto, nos prepara para entender qué se va a analizar, cómo se va a analizar, qué se sabe, qué no se sabe, nos anticipa y nos da un marco de referencia para entender los resultados y la importancia de la investigación. Y acá ya estamos entrando en uno de los puntos más importantes de la perspectiva teórica, que es de la búsqueda bibliográfica. Y cuando decimos búsqueda bibliográfica, normalmente hacemos referencia a la búsqueda de material escrito. Aunque bueno, también lo podemos ampliar al hecho de que podemos consultar expertos. Esta consulta puede ser un insumo para la búsqueda y la elaboración del marco teórico, porque las personas que están en tema, digamos, de investigación o que tienen alguna expertise que puede ser de utilidad para la investigación, siempre nos van a aportar una mirada distinta o una orientación concreta para nuestro estudio. La fuente de información más tradicional es, bueno, por supuesto, la literatura médica, ¿sí? La bibliografía médica representada por artículos originales. Bueno, también tenemos revisiones narrativas, revisiones sistemáticas, metaanálisis. Vamos a ampliar un poquito más este tema en unos minutos. Y bueno, también distinguimos cuando hablamos de medicina basada en evidencia, nos referimos a las revisiones que de alguna manera resumen de manera sistemática los avances médicos y que se utilizan particularmente en este tipo de medicina basada en la evidencia. Y por otro lado tenemos las fuentes primarias de información, que se refiere a los datos crudos que pueden servir como insumo para la generación de un marco teórico, por ejemplo. Pueden ser aquellos que son brindados por organismos oficiales, no sé, resultados de encuestas, sondeos, estadísticas, ¿sí? Todas estas constituyen fuentes de información que son las que vamos a utilizar en el momento que empecemos a organizar y estructurar un marco teórico. Bueno, y una buena manera de iniciarnos en el acceso a estas fuentes, a la mejor fuente de información posible para un no experto en un tema a investigar, es de alguna manera encontrar la condensación de esta información. Los trabajos que son revisiones o reviews en inglés son los que compilan y conectan la información disponible en algún tema y bueno, como les decía, en este caso nos puede ser de mucha utilidad. En principio nos encontraríamos con el desafío de detectar cuáles son las mejores revisiones o los mejores estudios o la información más veraz. Y una de las maneras que se aconseja para iniciar esta búsqueda es que se realicen en buscadores confiables, ¿sí? La utilización de estas bases de datos que vamos a mencionar ahora, o sea, si bien obviamente les va a servir para la materia, para PIAS y para los trabajos que van a tener que ir haciendo, les van a servir básicamente para el resto de sus vidas, sus vidas profesionales, ¿no? Bueno, a corto plazo van a servir para buscar información
sobre todo, por ejemplo, para resolver ABPs o para ampliar información o aclarar algunos conceptos vistos en las distintas unidades de aprendizaje de la carrera, digamos, que están cursando ahora. Pero más adelante les va a servir para abordar, por ejemplo, casos clínicos que presenten dificultades o para tomar decisiones sobre los mejores tratamientos disponibles. Digamos que la medicina es una ciencia en movimiento, así que se va actualizando constantemente y constantemente se descubren nuevas enfermedades y aparecen nuevos tratamientos y es fundamental, digamos, mantenerse actualizado. Este motor de búsqueda, UpToDate, es un grupo colaborativo que se dedica a hacer revisiones narrativas en múltiples especialidades médicas y bueno, brinda particularmente información de medicina clínica y es muy útil para la toma de decisiones en medicina en general, ya que recoge información actualizada de diversas especialidades, como decíamos. Lo único que tiene es que la mayoría de la literatura publicada está en inglés. Medline es otra base de datos a la que muy probablemente vayan a acudir en su vida profesional y será muy útil, digamos, para la resolución de ABP seguro. Esta base de datos, digamos, tiene incorporada, la mayor parte de la literatura está en inglés, pero bueno, también está en otros idiomas y se alimenta de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Por lo que tiene un volumen de información gigante, ¿sí? Hay cientos de miles de artículos entre los que vamos a poder seleccionar información científica médica específica. Y aquellos artículos y revisiones que aparecen en esta base de datos ya han pasado por algún tipo de filtro, por lo que se puede presumir que los artículos que vamos a encontrar cumplen con cierto estándar de calidad. Tiene página en inglés y en español. Bueno, como les mencionaba, por supuesto, la mayoría de los artículos se encuentra en inglés. PubMed contiene más de, según ellos explican en su página mismo, más de 32 millones de citas y resúmenes de literatura biomédica. Y tiene links a los textos completos de los artículos que podemos leer en caso de que sean de libre acceso, ¿sí? Está disponible online desde 1996, probablemente algunos de ustedes no habían nacido todavía, y también es mantenido por NCBI en la Biblioteca Nacional que se encuentra en el NIH, todo esto sí, en Estados Unidos. PubMed combina las citas de Medline, el motor de búsqueda que vimos anteriormente, con PubMed Central y Bookshelf. Medline, bueno, es el que acabamos de mencionar. PubMed Central es un archivo que incluye artículos científicos seleccionados de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos y incluye textos completos de libros y con algunos capítulos de libro del área biomédica, de salud y ciencias de la vida. Sí, es uno de los buscadores más potentes y más completos, con más herramientas, bueno, y tal vez por ello es un poco más complejo, ¿sí? Está en inglés y al igual que la mayoría de la literatura que tiene, pero realmente vale la pena. La página en sí es muy intuitiva y los invito a recorrerla para descubrir todas las herramientas que brinda. Bueno, Cielo, Scientific Electronic Library Online. Probablemente ya la conozcan. Si no la conocen, bueno, se las presento. Es una biblioteca electrónica que conforma una red iberoamericana de colecciones de revistas científicas de texto completo y bueno, con acceso abierto, libre y gratuito. Esta iniciativa promueve la cooperación y la publicación libre de revistas científicas de países en vías de desarrollo. ¿Sí? Esta base de datos es importante porque promueve esta disponibilidad de información científica regional, mayormente en español, bueno, y en portugués, y además es de acceso libre.
así que seguramente les va a servir mucho. Y luego tenemos la Biblioteca Virtual en Salud, que tiene su buscador que se llama LILAC, y tiene publicaciones de investigaciones en español y en portugués, sobre todo centrada en publicaciones y estudios realizados en Latinoamérica. Es la base de datos más importante en América Latina y Caribe y reúne más de 880.000 artículos de revistas científicas, tesis, disertaciones, documentos gubernamentales, presentaciones a congresos, libros y publicaciones a partir de 1982. Incluye revisiones sistemáticas, ensayos clínicos, controles aleatorios, bueno, muchos estudios distintos de tecnologías sanitarias, evaluaciones económicas, guías de práctica clínica, informes técnicos, informes de casos, bueno, y lo que tiene es que al estar situada en nuestro contexto, el contexto latinoamericano, va a ser especialmente relevante utilizar esta base de datos para la búsqueda de artículos relacionados con problemáticas del tipo de salud pública o cuestiones sociomédicas. La Biblioteca Virtual en Salud, la BVS, mencionamos en la diapositiva anterior, es una red que se estableció en el 98 con la finalidad de una cooperación técnica de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Y esto en el marco de la gestión de la información y conocimiento en salud, en particular de América Latina y el Caribe, ¿no? Y ellos en su página ofrecen recursos que buscan promover la democratización y ampliación del acceso a la información científica y técnica en salud. Ellos tienen en la página, en el portal, un buscador integrado que, bueno, al igual que PubMed, utiliza recursos como filtros, exportación de resultados, búsquedas avanzadas. Bueno, cuando lo empiecen a usar se van a dar cuenta que es un buscador muy interesante, muy potente. Y bueno, las bases de datos que alimentan este buscador son, por un lado, su base de datos propias, LILAC, que es la que vimos recientemente, y además integra la base de datos de Medline, que también la vimos en una diapositiva anterior, y tiene también otros tipos de fuentes de distintos sitios de internet, bueno, como recursos educacionales abiertos, congresos científicos y demás, que obviamente ellos filtran y aprueban y se van actualizando semanalmente. De todos los motores de búsqueda que estuvimos mencionando, es este buscador, junto con PubMed, los que van a ser más relevantes para nosotros por la cantidad de información que manejan y a través, digamos, de estas bases de datos integradas. También las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, bueno, como este es un ejemplo de la Organización Mundial de la Salud, tienen sus propias fuentes de información y son muy relevantes, sobre todo con lo que tiene que ver con la temática de epidemiología y salud pública. ¿Sí? Muchas de estas investigaciones también van a aparecer en otras bases de datos, por ejemplo en LILAC o en Medline Plus, con lo cual uno no necesariamente siempre tiene que dirigirse a las páginas oficiales, sino que también puede acceder a los datos que figuran en estas páginas a través de los buscadores que mencionamos anteriormente. Y cuando hacemos búsquedas bibliográficas en estas bases de datos, nos vamos a encontrar con distintos tipos de artículos que nos van a proporcionar distintos tipos de información, ¿sí? Algunos de los más relevantes son las revisiones narrativas, los reportes de casos, trabajos originales, revisiones sistemáticas y metaanálisis. ¿Qué son las revisiones narrativas? Son precisamente eso, narraciones que describen y analizan el tema de estudio de manera genérica. ¿Sí? Se refieren a un texto que fue realizado por una persona, un autor, o pueden ser varios autores que tienen conocimiento sobre un tema en particular y que realizan una narración contando lo que
hasta el momento se sabe al respecto. Entonces esta persona o grupo de personas toman un tema y lo definen, abordan sus especificidades, lo clasifican y eventualmente interpretan los datos de estas publicaciones. Y bueno, si bien se basan en artículos originales y en otras fuentes bibliográficas, no lo hacen de manera sistemática ni sistematizan los datos de acuerdo a niveles de evidencia científica, que ahora vamos a aclarar a qué nos referimos con estos niveles de evidencia científica. Entonces este tipo de artículos es útil igual, es útil sobre todo cuando uno quiere introducirse en un tema del que sabe poco o nada, ¿sí? Es decir, sobre todo para orientarnos cuando no somos expertos en el tema. Luego tenemos el reporte de casos, que se refiere a la observación sobre un paciente, sobre unos pocos pacientes, sobre algún fenómeno en particular, ¿sí? Y eso se reporta. No se sabe a priori si esas conclusiones o eso que se reporta en realidad puede ser extrapolable a una cantidad mayor de pacientes, pero es muy útil, sobre todo cuando no hay estudios al respecto, ¿sí? De ese fenómeno en particular. Puede ser, por ejemplo, enfermedades poco frecuentes o algún tratamiento novedoso. El trabajo original, bueno, es básicamente los artículos sobre los cuales venimos trabajando. En estos artículos los investigadores se hicieron una pregunta, plantearon hipótesis, eligieron un diseño metodológico para poner a prueba esas hipótesis, diseñaron o aplicaron ciertas metodologías para obtener los datos, analizaron esos datos, sacaron conclusiones, ¿sí? Luego escribieron un reporte o un paper o un artículo científico, ¿sí? Y lo difundieron. En este tipo de trabajo se evalúan cuestiones puntuales, se contestan preguntas específicas, digamos, ¿sí? Bueno, luego tenemos lo que llamamos revisiones sistemáticas. Esto es podría definirse como un acúmulo de trabajos originales, pero no es solamente un rejunte de información, ¿sí? Esta información es revisada de manera sistemática, es analizada, los datos son conectados, ¿sí? Se conectan todos los datos de muchos artículos en donde se abordó una temática determinada, ¿sí? Se analizan todos esos resultados de todos esos artículos de manera sistemática y se saca alguna conclusión resumida de todos ellos. Y luego tenemos los metaanálisis, que también es una revisión sistemática, pero en ella se aplican técnicas estadísticas para analizar de forma cuantitativa los resultados de los diferentes estudios recopilados y se concluyen, digamos, conceptos resumidos de los resultados de esos estudios. Y los metaanálisis constituyen uno de los máximos niveles de evidencia científica. Bueno, finalmente llegamos acá, que estábamos hablando de niveles de evidencia, ¿sí? Estábamos mencionando que existen distintos niveles de evidencia científica, ¿sí? ¿Y a qué nos referimos con estos niveles de evidencia? Bueno, tenemos que decir que no todos los trabajos científicos tienen el mismo nivel. Es decir, no todos pesan lo mismo a la hora de evaluarlos para la toma de decisiones médicas o cuando los elegimos para el desarrollo de una perspectiva teórica de una investigación o los utilizamos para justificar la dirección que vamos a tomar en el planteamiento de nuestras hipótesis. Y si lo pensamos tiene lógica, ¿no? que digamos, la información que nos proporciona un metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados, que no se preocupen, más adelante vamos a hablar bien y a describir qué es un ensayo clínico aleatorizado, pero digamos, un metaanálisis que va a juntar un montón de artículos de ensayos clínicos, que reúne información de miles de pacientes y que son analizados de manera estadística, que eso tenga más peso que la opinión de una sola persona o de un solo estudio donde se informe el caso de unos pocos pacientes o de un paciente, ¿sí? En este cuadro se muestra una escala de niveles de evidencia
publicado por el SIN, que es un organismo que depende del Servicio Nacional de Salud de Escocia y que se dedica a desarrollar guías prácticas clínicas basadas en la evidencia, guías de prácticas clínicas. En esta escala vamos desde la base, digamos, desde lo que menos fuerza tiene, que serían la opinión de expertos y los estudios no analíticos. Por ejemplo, hablábamos de reportes de casos clínicos, que son los que están, digamos, más abajo en la base de la evidencia. Pasamos por estudios de cohorte o de casos de controles en los niveles medios. Bueno, que no se preocupen porque vamos a retomar esto en más detalle cuando hablemos de diseños experimentales. Cuando veamos investigaciones cuantitativas, vamos a ver de qué se trata esto de los ensayos clínicos, casos de controles, estudios de cohortes y más. Sí, pero digamos que todo este tipo de estudios que se encuentran como en el centro de los niveles son los que normalmente llamamos artículos originales, ¿sí? Y en los niveles superiores vamos a encontrar ensayos clínicos, revisiones sistemáticas y metaanálisis, ¿sí? Donde se analiza información obtenida de muchos trabajos o muchos ensayos clínicos.